cualquier operación con un agregado, este contendrá cierto porcentaje de humedad, tal vez llegando a obtener resultados muy distintos de los esperados debido al aporte de agua superficial o la absorción de agua de mezcla. Cuando la humedad libre es positiva, se dice que el agregado está aportando agua a la mezcla. Para el diseño de mezclas es importante saber esta propiedad. Y cuando la humedad es negativa, se dice que el agregado está quitando agua de la mezcla. ¿Se entiende eso? Es importantísimo saber la humedad de los agregados y la absorción que tienen los agregados, ¿sí? A ver, veamos entonces un esquema acá. Para entender eso, vamos a ver un esquemita que le hice acá. Ahí pueden llegar a leer. Sí, profe. ¿Se ve bien? Sí. Bueno. Fíjense que ahí está representado un agregado, ¿sí? Puede ser una piedra, qué sé yo. Fíjense que ese agregado tiene poros inaccesibles, que son, digamos así como burbujitas que están dentro del material, que no tiene contacto con el exterior. Después hay poros accesibles, y está el árido sólido. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando entra en contacto con el agua, se empiezan a llenar esos poros hasta llegar a ciertos estados. ¿Cuáles son los estados a los que puede tener un agregado, un árido? Puede estar seco, totalmente seco, su peso ya es constante. Es un estado, fíjense, de laboratorio. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar en la naturaleza un material seco, extremadamente seco, ¿sí? Ni siquiera en el desierto del Sahara se puede encontrar tan seco. Entonces, en el laboratorio sí se puede lograr a 105 grados aproximadamente de temperatura. Bien, el otro estado, que sí ya es un estado que se encuentra en la naturaleza, es un estado húmedo y los poros están parcialmente llenos, ¿sí? El estado se llama estado natural. Luego existe otro estado que se llama saturado superficie seca. También es un estado de laboratorio. ¿Qué significa saturado superficie seca? Todos sus poros accesibles están llenos, pero la superficie no tiene humedad, ¿sí? ¿Cómo se logra eso? En el laboratorio se logra con el agregado grueso, sumergiendo, dejando 24 horas sumergida la muestra en agua y luego secado con un paño, ¿sí? Con un paño secado. Entonces, le secaba la superficie, sin sacar el agua del poro, de los poros que están llenos. Entonces, un estado que se llama saturado superficie seca y que estoy muy seca la garganta, tengo acá hay un poco de agua. Bien, y para el agregado fino existe un método donde se utiliza un conito, un cono, para ver de qué forma se derrumba ese cono y cuando cumple ciertas condiciones de la norma,
de la forma de derrumbe que tiene, se considera que el agregado fino está en saturado superficie seca. ¿Sí? Luego tenemos el otro estado, que es húmedo, completamente húmedo, saturado superficie húmeda. También es un estado natural. Entonces, ahora en el test, cuando le pregunten, ¿el estado saturado superficie seca es un estado natural? No. Es un estado de laboratorio. Y el seco al horno también es un estado de laboratorio. Bien, ven que está pintadito en azul. Les pinté todo en celestito para que puedan identificar el agua, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que se desprenden de esto? Ah, la norma, ustedes van a tener que investigar. La 1520 y la 1533 están en uno de los ejercicios que tienen que hacer una breve descripción de la norma para la determinación de la absorción total de los agregados finos y gruesos. Eso es lo que me estoy olvidando. La absorción de un agregado va desde seco al horno a saturado superficie seca. Ese es un dato que es particular de los agregados. ¿Sí? Es una propiedad, la propiedad de absorber desde el estado seco hasta el saturado de superficie seca, que es muy distinto a decir con qué humedad se encuentra o se encontró o está en yacimiento ese agregado. ¿Se entiende? Una cosa es la humedad con la que tiene en ese momento. Otra cosa es la absorción del agregado. La absorción el rango es del seco hasta el saturado de superficie seca. Y la humedad es la humedad la que tiene en ese momento. Aquí, dentro de del rango de absorción, el agregado puede tomar agua de una mezcla de hormigón. ¿Sí? Y en el estado de humedad extra, que es del saturado de superficie seca al saturado de superficie húmeda, puede ceder agua a la mezcla de hormigón. En ambos casos, me está modificando mi dosificación. ¿Sí? En ambos casos me modifica. En una, ¿sí? Me está faltando agua y en la otra me está sobrando agua. Bien, entonces es importante saber dónde estamos parados, digamos. Por eso es importante saber la humedad de los agregados. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces que dijimos, la absorción es el máximo peso de agua que el agregado puede absorber. Se determina midiendo el incremento en peso de una muestra seca en horno después de sumergirla en agua durante 24 horas hasta su valor. Su valor es la relación del incremento de peso con respecto al peso de la muestra seca expresada con un porcentaje. Entonces, ¿cuál es la formulita? Peso saturado superficie seca menos peso seco dividido peso seco por 100. ¿Ven? ¿Por qué? Porque estos son los dos rangos extremos que puede llegar a tener el agregado para su absorción. También en otras bibliografías se usa estas letras que dicen B menos A sobre A, que son la misma cosa. B en este caso sería peso saturado superficie seca, A el peso seco y así. Y de esta fórmula, la primera, se puede despejar el peso saturado superficie seca, conociendo el peso seco
y la absorción que te pueden dar de datos, ¿sí? Que tiene el agregado. Es lógico, si sabemos el peso seco y sabemos cuánto puede absorber, podemos saber cuánto va a ser su peso en saturado de superficie seca. La humedad superficial va a ser el otro extremo, ¿sí? Es el agua en exceso que tiene el agregado con respecto a su estado saturado de superficie seca. Prácticamente será el agua que aportará a la mezcla, ¿sí? Entonces el peso húmedo menos peso saturado de superficie seca dividido el peso seco, voy a tener la humedad superficial. También hay un ejercicio que ustedes van a tener que resolver con datos numéricos, ¿sí? Luego tenemos la humedad total. La humedad total es la cantidad de agua expresada en porcentaje total que contiene el agregado y puede obtenerse como el agua de absorción más el contenido de humedad superficial, es decir, de un rango al otro. Es la humedad que se determina del agregado al secarlo hasta masa constante. ¿Sí? Humedad superficial más la absorción es la humedad total. ¿Sí? Bien, ahora hay una propiedad muy importante que es la densidad de los agregados. La densidad de los agregados hay que tomarla con pinza porque justamente por eso, porque uno es que tiene poros esto, ¿sí? Y otro, poros, digamos, inaccesibles y poros accesibles, ¿sí? Puede estar en distintos estados. Entonces tenemos que definir, tener cuidado al definir la densidad. ¿Cuál es la fórmula de densidad? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen, bien. Nosotros vamos a usar una densidad relativa. Relativa que significa que va a estar referida a un líquido, ese líquido es el agua, que tiene una densidad determinada. Por lo tanto, entre densidad y peso específico va a ser lo mismo. Por lo tanto, vamos a poner que la densidad es el peso sobre volumen, ¿sí? Entonces, para tecnología del hormigón, nosotros vamos a usar la densidad relativa, porque va a estar referida al agua, ¿sí? Al líquido agua en este caso, ¿sí? Que tiene una cierta densidad. Ya le voy a preguntar cuánto vale. Y va a ser relativa. ¿Por qué va a ser relativa? Porque tiene poros. Aparente, aparente. Va a ser una densidad aparente. ¿Por qué? Porque tiene poros. Si yo quiero la densidad absoluta total, digamos, es decir, sin poro, ¿qué tengo que hacer para obtenerla? A ver si alguno responde. ¿Cómo podría obtener la densidad absoluta de, digamos, del árido sólido? ¿Sí? ¿Cómo podría obtener? La única fórmula, a ver si me están siguiendo. Hablamos de densidad aparente. ¿Por qué es aparente? Porque tiene poros. ¿Puedo sacar una densidad absoluta, es decir, sin poros? ¿Qué tengo que hacer con el agregado para obtener una densidad absoluta? Hay que hacer la medida con el árido mojado, ¿sería? No, no, no. Tenemos que descomponer, es decir, triturar el agregado, molerlo,
y hacerlo añico y sacar ahí su densidad. Pero ¿eso nos sirve a nosotros? No, no nos sirve No. porque nosotros lo usamos así como está. Así como está, lo usamos en la mezcla de hormigón. Por lo tanto, la densidad aparente es la que a nosotros nos sirve. ¿Sí? Bueno, entonces, para obtener la densidad, vamos a ver este esquema acá. Me imagino que ustedes, ¿cuál es la experiencia que ustedes reciben cuando entran a una pileta? A ver, que alguien me cuente, aparte de mojarse, ¿no? Un empuje. Hay, claro, es decir, hay un empuje, y ese empuje, ¿cómo es? Y hacia abajo. ¿Y es ¿Hacia contrario al abajo? peso? ¿Es contrario al peso o no? Contrario al peso, exactamente. Ahora, fíjense, si es contrario al peso, ¿cómo me voy a sentir yo? ¿Más liviano o más pesado? Más liviano. Más liviano. Yo por eso, cuando me dicen cuánto vos pesás, y yo le digo, y yo me peso dentro de una pileta. Y entonces ahí logro tener 60 kilos. Fíjense, les quiero mostrar acá, a propósito, puse esta foto para que ustedes vean que la NASA le hace practicar a los astronautas en una piscina. ¿Por qué? Porque le da mayor sentido de ingravidez. Obviamente, ¿por qué? Porque se sienten menos pesados, ¿sí? Y simulan una gravedad menor. Entonces, hay un señor de hace mucho tiempo que estudió, digamos, el tema de los cuerpos. Arquímedes. Arquímedes. ¿Qué decía Arquímedes? Que el volumen desplazado por un cuerpo cuando se sumerge en un espacio lleno de agua es igual al volumen derramado por el agua. Ajá. Está bien, le faltan algunas cositas. Que cuando se sumerge un cuerpo en el agua, el cuerpo recibe una fuerza igual al volumen desplazado, una fuerza de empuje igual de sentido contrario y hacia arriba. Bien, ¿y cuánto vale, me dijeron? ¿Cómo se cuantifica eso, ese empuje? El peso de volumen de agua desplazado. Exactamente. Por lo tanto, ¿qué es el empuje? ¿Un qué es? Una fuerza. El empuje es una fuerza. Bien, eso es lo que descubrió Arquímedes, ¿sí? Descubrió que los cuerpos, al ser sumergidos, experimentan un empuje, ¿sí? De abajo hacia arriba, forma sensorial, digamos, ¿sí? El centro de gravedad y ese empuje se cuantifica como el peso del volumen del líquido que desaloja, ¿sí? En este caso usamos agua, nosotros, o sea que sería el peso, un segundito, el peso del volumen del agua que desaloja.
Entonces lo cuantificó. O sea, esa es una de las cosas, digamos, tan importantes que descubrió Arquímedes. Entonces, si tenemos en esta figura un peso del cuerpo P hacia abajo, vamos a recibir un empuje, ¿sí? En este caso está flotando el cuerpo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo va a ser el empuje si está flotando con respecto al peso del cuerpo? Y van a ser iguales. Igual al peso. No, Mayor al peso. es mayor. Si está flotando es mayor, ¿sí? Si es igual, ¿qué sucede? No se va para ningún lado, no se va ni para arriba ni para abajo, ¿sí? Entonces, está en un equilibrio indiferente. Y si se hunde, ¿qué es lo que sucede? El peso es mayor al empuje. Está en un equilibrio inestable. Entonces, equilibrio estable, equilibrio indiferente y equilibrio inestable. Bien, ¿para qué nos sirve esto? ¿Qué tendrá que ver esto? Tiene mucho que ver para obtener la fórmula de densidad, ¿sí? Fíjense, decimos que el peso sumergido es la diferencia del peso del cuerpo menos el empuje. Arquímedes, ¿qué dijo? Que el empuje es igual al peso del líquido desalojado, ¿sí? El volumen del líquido desalojado. En este caso es agua, por eso lo ponemos en celeste, ¿sí? ¿A qué es igual el peso del volumen del líquido desalojado? Es el volumen por el peso específico del agua. ¿Cuánto es el peso específico del agua? A ver. 1. 1, con seguridad es 1. Bien. Para terminar la ecuación, después vamos a volver al peso específico del agua. Entonces, reemplazo peso específico del agua 1 en la ecuación 4 y obtengo que el empuje es igual al volumen desalojado. Reemplazamos la ecuación 3 en la 2, y obtenemos que el peso sumergido es igual al peso del cuerpo menos el volumen desalojado. Despejamos B y tenemos que el volumen desalojado es el peso del cuerpo menos el peso sumergido. Reemplazamos la fórmula de densidad y tenemos que la densidad es el peso del cuerpo menos el peso del cuerpo menos el peso sumergido. Esta es una fórmula general, digamos, ¿sí? Pero nosotros tenemos que aplicarla a los agregados. Entonces, fíjense que pesando el peso del cuerpo y pesando sumergido el cuerpo, yo puedo obtener rápidamente la densidad de ese cuerpo, haciendo dos pesadas en este caso, ¿sí? Y ocupando esa fórmula, podemos definir la densidad relativa seca, la densidad relativa saturado, superficie seca, y la densidad relativa aparente. Es decir, que a lo sumo vamos a poder con tres pesadas, una seca, una saturada, superficie seca, y un peso sumergido, podemos obtener los datos de las densidades, ¿sí? Fíjense la fórmula: densidad seca de peso seco sobre peso saturado, superficie seca, menos peso sumergido. La saturada superficie seca es peso saturado superficie seca sobre peso saturado superficie seca menos peso sumergido. Y la densidad relativa aparente de peso seco menos peso seco sobre peso sumergido. Es decir,
¿Cómo se mide el peso sumergido? Bueno, se mide con la balanza hidrostática. ¿Sí? Acá pueden ver una foto y esto está normado, la norma IRAM 1533 es la que regula, digamos, el ensayo para hacer la densidad del agregado grueso. Esta se llama la balanza hidrostática. Fíjense que tiene un canasto. Primero se pesa el peso seco al horno, después se lo lleva saturado a superficie seca y se pesa también saturado a superficie seca en el aire, digamos. Luego el saturado a superficie seca se lo lleva al canasto y se pesa el peso sumergido. ¿Sí? Entonces tengo los tres datos, tengo peso seco, saturado a superficie seca y el peso sumergido. ¿Sí? Bueno, este es un esquema de la balanza hidrostática. ¿Sí? Antes se hacía con la balanza Roberval, que es parecida a este esquema, que no sé si lo habrán visto ustedes alguna vez, estaban en los almacenes antes, las balanzas Roberval tienen un fiel en el medio, de un lado se pone lo que se quiere pesar y del otro lado las pesas, ¿sí? Las pesitas. Esto, para que ustedes puedan afianzar mejor esto, hay también ejercicios en el trabajo práctico donde ustedes van a tener que resolver las distintas densidades. En otras bibliografías, el peso seco es A, el saturado a superficie seca es B y el peso sumergido es C. Es importante porque, sobre todo, esta nomenclatura la usa la ASTM, que es la norma norteamericana, ¿sí? En casi todos sus normas que tienen que ver con el agregado. Esta fórmula también se lo llama en otras bibliografías como densidad bulk, B larga ULK, bulk. ¿Sí? ¿Dónde se la utiliza? Vamos a ver si es que llegamos a ver dosificación de mezclas asfálticas en la determinación de las probetas de mezclas asfálticas también se la determina por esta forma, sumergiendo la probeta, ¿sí? Bueno, después existe otro método para obtener la densidad que es el método del volumenómetro. ¿Qué es un volumenómetro? Es esto. Son frascos que tienen medidas, ¿sí? Y miden volúmenes. En este caso tenemos un frasco que se llama frasco de Le Chatelier. Frasco de Le Chatelier. Y es muy fácil utilizarlo, ¿sí? Fíjense que tenemos un volumen inicial BI y un volumen final. Ese volumen final va a aumentar una vez que le descarguemos el agregado. Generalmente se utiliza para el agregado fino, ¿sí? Y luego hacemos una simple operación y decimos que la densidad es el peso sobre el volumen desalojado, ¿sí? El volumen desalojado es la diferencia de volúmenes. B final menos B inicial. Esta forma de tomar la densidad del agregado fino también se la realiza con el cemento Portland, ¿sí? Nada más que no se utiliza agua, porque ¿qué pasa si utilizamos agua? ¿Qué va a pasar? A ver. Y va a absorber parte del agua. ¿Cómo?
Creo que el agregado va a absorber parte del agua. No, ¿qué pasa si usamos agua cuando vamos a medir la densidad del cemento? ¿Qué va a pasar? El Genera cemento concreto. endurece. ¿Cómo? ¿Se va a saturar el cemento? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a Cuando endurecer después? Se disuelve. El cemento va a fraguar dentro del frasco. va a empezar a querer endurecer, cuando el cemento toma contacto con el agua va a empezar a endurecer. ¿Y qué vas a hacer vos? Te vas a quedar sin el frasco de leche Atelier y vas a tener que comprar uno nuevo y está carísimo. Entonces, ¿qué se utiliza para medir el peso específico, la densidad del cemento? Se utiliza algo que no reaccione con el cemento. Se suele utilizar nafta, queroseno, etc. Bueno, continuemos. Bien, hay otro método que también está normado para el agregado fino, que es el método del pignómetro. ¿Sí? Bien, en tres pesados podemos obtener el volumen del líquido desalojado, ¿sí? Ya le empieza a sonar, digamos, eso. ¿Cómo es? Fíjense. Primero tenemos la masa, el peso seco del agregado, después tenemos el pignómetro más agua al ras, y después tenemos el pignómetro más agua más la muestra. Si yo hago esta operación a esta, le sumo esta y le resto esta, voy a estar haciendo esto que está acá, ¿sí? Y al final, ¿cómo? ¿Alguien me habló? Bueno, al hacer esta operación voy a tener la masa seca dividido el volumen, ¿sí? El volumen. Y por lo tanto voy a obtener la densidad. Si lo hago saturado superficie seca, voy a tener la densidad saturado superficie seca. Y si le hago seca, voy a tener la densidad aparente, ¿sí? También hay ejercicios para que a ustedes les quede más claro. Ojo que en el ejercicio aparece algo que dice la taza. La taza es el recipiente o el plato que le va a contener a esto, ¿sí? Es decir, son datos que ustedes le van a tener que restar, digamos, ¿sí? A la masa seca, digamos. Bueno, esta es la foto de un pignómetro de un laboratorio de campaña, digamos. Tiene un pico acá para sacarle el aire, las burbujas, ¿sí? Y en un laboratorio más, digamos, más profesional, se aplica una bomba de vacío para poder sacar las burbujas de aire, ¿sí? En uno de campaña se trata de poner un poquito de alcohol y sale, digamos, la burbuja. También hay otro tipo de densidad que se llama peso unitario, densidad a granel, peso unitario o de la unidad de volumen. ¿Sí? Consiste en este recipiente que está acá, está normalizado, y se carga con el agregado, se conoce ya el volumen de este recipiente, se carga con el agregado, se lo pesa y después se divide el peso sobre el volumen. Hay dos formas de hacerlo, es el suelto y el compactado. El compactado se le dan, creo que 25 golpes, a ver si... no está acá. 25 golpes
y se pesa y bueno, se obtiene el peso compactado, peso unitario compactado, ¿sí? Es muy sencillo, digamos, y sirve para hacer dosificaciones también, sobre todo en el método García-Balado, ¿sí? Nosotros no vamos a utilizar esta densidad porque usamos el método del Instituto del Cemento Portland argentino, que simplificó más las cosas y se puede hacer con datos, con otros datos, digamos. Y por último, les dejo el ensayo de desgaste Los Ángeles, que se utiliza para hacer dosificación de mezclas fálticas, ¿sí? Y lo que hace es medir la abrasión que tienen los agregados. A ver, le muestro la máquina. Ven que adentro hay unas esferas. Bueno, ese es el material abrasivo, ¿sí? ¿Qué es lo que se realiza? Se pesa antes, el agregado se pone en la máquina de Los Ángeles, se le da 500 vueltas, luego se saca el material, se pesa, se tamiza, con el tamiz número 12, de acuerdo al rango granulométrico, y se calcula la masa que perdió, ¿sí? Entonces, ¿qué fórmula se aplica? M, la masa de la muestra seca, y M1, la masa del material retenido del tamiz número 12 en gramos. Se divide por la masa seca y se obtiene un porcentaje. Ese porcentaje para la Dirección Nacional de Vialidad no debe superar el 40%. Para la Dirección Provincial de Vialidad de Buenos Aires no debe superar el 30%. Esos son parámetros que suelen estar en los pliegos de especificaciones técnicas, ¿sí? Bien. Bueno, les dejo este material, ¿sí? El número de esfera es de acuerdo al rango granulométrico. El rango está aquí en esta tablita, ¿sí? Debe estar entre dos tamices, el inmediato superior y el que le sigue, la cantidad del peso para hacer el ensayo, ¿sí? Y acá dice la cantidad de esferas que debe llevar y las rotaciones. Fíjense que son de A a D son 500 vueltas y de E a F son 1000 vueltas. Bien, les dejo esto para que ustedes profundicen. Y hay un video acá. Ahí está el esquema de la máquina, ¿sí? Y al final hay un videito para que ustedes puedan, en YouTube, para que puedan ver mejor el ensayo, ¿sí? Está bastante bien explicadito. Antes acá yo he visto en Vialidad Provincial que estaba esta máquina, no sé ahora, pero antes yo lo he visto funcionar, digamos. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Qué hora es? 21:24. Este material lo tienen ahora disponible en el Classroom.